Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar, transmitir y divulgar las ciencias de la criminalística, las ciencias forenses en general. Programa a programa convocamos, invitamos distintos profesionales para que de alguna manera acerquen su conocimiento y poder ir creando justamente este aprendizaje que nos fascina, que de alguna manera nos apasiona. Y este programa no escapa al resto. En este programa también hemos convocado una especialista con amplia experiencia en el campo, pero antes de presentarla, damos el espacio a nuestros auspiciantes Lex Artis. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Muy bien. Bien, luego de nuestros auspiciantes, voy a tener el honor de presentar a la doctora Sheila Queralt, doctora en Ciencias del Lenguaje. También es docente universitaria y perito en lingüística forense. Por esta presentación, te doy la bienvenida, Sheila. Gracias por aceptar. Y bueno, de esta manera queríamos un poco que nos cuentes qué es la lingüística forense. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de difundir la lingüística forense. Pues la lingüística forense es el análisis de la lengua, tanto voz como escrito, llevado ante los tribunales o ante una investigación policial. Es decir, aportamos pruebas sobre el análisis del lenguaje para ayudar en las investigaciones tanto privadas como policiales, como a nivel ya judicializadas. Muy bien. Entonces, la gran curiosidad que tenemos nosotros que nos dedicamos a la criminalística y esta especialidad en particular que está teniendo mucho auge, si bien tiene su antigüedad, quería saber qué formación tiene o debe tener un perito en lingüística forense. ¿Tienen título de base? En tu caso, claramente lo tenés, pero no sé si un perito que quiera ejercer como perito en lingüística forense requiere de una formación. ¿De qué tipo de formación requiere esta persona, este experto? Sí, la clave principal es para ser un lingüista forense, es primero, tal y como decía un conocido lingüista, es ser lingüista. Precisamente debe ser un profesional que conozca en profundidad, no únicamente que sea hablante de esa lengua, sino que conozca en profundidad todos los detalles de la lengua. Es decir, que conozca la disciplina desde las teorías que se aplican para aprender el lenguaje, como cómo se transmite, cómo comunica y cuáles son las bases más teóricas y metodológicas de la lengua. Por lo tanto, debería ser un titulado en alguna filología, en lingüística propiamente, en lenguas aplicadas, etcétera. Es decir, debe tener una base, siempre es muy importante, una base muy sólida de conocimiento profesional sobre la lengua. A partir de aquí, ya sería recomendable, pues altamente recomendable, diría yo, que realice un máster específico en lingüística forense, porque para ello hay el complemento, ¿no?, a nuestra profesión, que sería la palabra forense, es decir, conocer la metodología, es decir, el cómo hacer, ¿no?, los análisis, cuál es la casuística que nos encontramos, cómo se debe proceder ante los distintos ámbitos, porque la lingüística forense es una disciplina muy amplia que podría abarcar desde el análisis de un escrito, de un texto escrito de forma digital o de forma manuscrita, a el análisis acústico de la voz, es decir, los parámetros que no podemos ver, que no podemos percibir auditivamente de la voz, a incluso analizar, por ejemplo, un escrito en el que hay una cláusula que es ambigua, o analizar el lenguaje utilizado por un policía o un fiscal, por ejemplo, en un juicio. ¿Se están adecuando esas preguntas a ese testigo? Por lo tanto, tendría que ser especialista en cada uno de los campos en el que se quiera especializar para peritar. Exacto. Es muy amplio, por lo que veo, más de lo que pensaba. Por eso me surge, dado que tengo experiencia en mejorar, crear planes de estudio,
Se me ocurre si me puedes ayudar con esta pregunta. ¿Qué materias troncales tendría esta especialización en lingüística forense? Se me ocurren cosas, a ver si no estoy muy equivocado, tales como, no sé, literatura, semiología, semiótica, que tenga aspectos legales, si va a trabajar, como dijiste, tanto en forma privada como en forma judicial. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué habría que agregarle en esta Sí, es carrera? adecuado. Es decir, tendríamos que ver si sería un estudio en el que ya partimos con estudiantes que vengan de una titulación de grado, es decir, que ya son personas con un amplio conocimiento de la lengua, lingüística o filología, lo que decíamos anteriormente, y por lo tanto estas personas ya tendrían conocimientos de materias como morfología, sintaxis, pragmática, ortotipografía, bueno, todas las distintas disciplinas, ¿no?, que conforman unos estudios curriculares habituales de un grado en lingüística o en lengua. Después tendríamos que ampliar la parte de forense, que aquí ya serían las asignaturas pues, de atribución, de autoría, pues por ejemplo, qué es el idiolecto, qué es esta hipótesis bajo la que nosotros trabajamos de que cada persona habla de una forma única, ¿de acuerdo? Y por eso podemos atribuir la autoría de un escrito a una persona o a otra. Tendríamos que tener asignaturas de plagio, asignaturas de lenguaje jurídico, asignaturas de, por ejemplo, interrogatorio o comunicación judicial. Después tendríamos que tener una asignatura de redacción de informes periciales, asignatura de defensa de informes periciales en lingüística forense, etcétera. Por lo tanto, tendríamos que ver, dependiendo desde dónde parte el conocimiento del estudiante, ¿no?, y ampliarlo hasta el máximo al que queremos llegar, los conocimientos óptimos, ¿no?, para poder empezar a hacer una pericial. Clarísimo. O sea que estaría un poco condicionado a los saberes previos que trae este alumno, este Efectivamente, en lo que profesional. estamos en Europa y Estados Unidos actualmente, los estudios de lingüística forense son a nivel de máster y por tanto se parte en que el estudiante ya viene con unos conocimientos de lingüística amplios y por tanto no serían la base del máster, sino que ya empezaríamos con el tema más de forense directamente. Perfecto. Veo muy importante esta parte, esta asignatura que tiene que ver con los aspectos legales, dado que el perito claramente, si bien hace actividad privada, se mueve muchísimo en lo que sería el ámbito judicial. Eh, por eso me imagino que debe conocer los Derecho procesal. procesos, exactamente. Uh-huh. Perfecto. Es decir, nosotros no somos como abogados, pero sí que debemos conocer aquel derecho que nos concierne a nosotros, ¿no? Y a veces también, pues, para saber cuándo se debe de presentar una pericial, cuándo no, de qué modo, qué tipo de... Incluso dependiendo de dónde te están pidiendo esa pericial, pues también tiene una serie de requisitos que varían, ¿no?, digamos. Y por lo tanto también tendríamos que conocer un poco si debemos preguntar incluso al abogado, obviamente no vamos a ver todos los derechos de todo el mundo, pero al abogado pues saberle preguntar, ¿no?, qué preguntas, qué apartados debe tener nuestro dictamen pericial para que sea aprobado en esa corte, etcétera. Por supuesto. Muy bien. Bueno, la pregunta acá, y este es el nudo, si bien me diste un anticipo bastante desarrollado y claro, quería profundizar, a ver si de alguna manera a este público aficionado que tenemos, también tenemos profesionales, como te comentaba hoy fuera del aire, también hay estudios jurídicos y empresas que nos miran, exactamente, si los podemos ayudar para que sepan qué es lo que analiza exactamente el perito en lingüística forense. Bien, Por ejemplo, no analizamos. sé, me dijiste ortografía, por ejemplo, Uh-huh. de ahí en adelante. Analizamos cualquier material en el que haya lenguaje. Punto 1, es decir, podemos analizar textos escritos en el ordenador, podemos analizar textos escritos manuscritos, grabaciones de voz que se hayan grabado desde el móvil, en mensajes de WhatsApp, mensajes de redes sociales, es decir, cualquier material en el que la persona esté hablando. Es importante que hablen, ¿no?, porque a veces nos envían algo en el que no hay una comunicación oral o escrita, independientemente. A partir de aquí nos pueden solicitar distintos tipos de periciales. Ya puede ser determinar, ahora sobre todo estamos en temas de redes sociales, son las solicitudes que más tenemos, y nos preguntan, por ejemplo, si dos perfiles corresponden a la misma persona. Hay una cuenta anónima en la cual se están difundiendo distintas informaciones, pues normalmente pues, de extorsión o acoso o amenaza, y tienen un sospechoso
sobre el que tiene una cuenta no anónima. Pues hacemos una comparación para determinar si efectivamente es probable que se trate de esa persona o no. A veces no tenemos sospechoso y lo que nos piden es una construcción del perfil lingüístico, es decir, que aportemos datos sobre quién puede haber detrás. Obviamente no les daremos nombres y apellidos, pero sí que les podemos ofrecer información sobre el sexo, la edad más probable, un rango de edad, tampoco podemos decir 30, 32, 33, pero sí que hablaremos de un cierto tipo de rangos de edad, una persona de edad adulta, 30, 40, 50, mayor de 60, 70, si sufre algún tipo de patología, incluso, normalmente cuando son personas muy mayores, pues puede haber algún tipo de patología o se puede observar algún tipo de, por ejemplo, dislexia, nos podría también dar pistas. Después también hablamos del nivel educativo que tiene esa persona o incluso de la profesión, dependiendo de las palabras que suelen utilizar e incluso de cómo forman el texto, cómo se construye, tanto sintácticamente como cómo se estructura la cohesión, la comunicación, ¿no? Que hay, pues podríamos también hablar de el nivel de estudios o incluso la profesión. Después también nos piden periciales sobre si ese texto es una amenaza e incluso si esa amenaza es real o no, ¿de acuerdo? Esto en muchos casos también trabajamos a veces en equipos multidisciplinares con criminólogos, los cuales ellos realizan su pericial o su análisis, nosotros nuestro análisis y podemos llegar a conclusiones más robustas en cierto modo, ¿no? Después también nos piden, por ejemplo, temas de plagio, temas de, bueno, el típico plagio, ¿no? Literario, de estudiantes, pero también tenemos de páginas web, por ejemplo, o de entradas de blogs, vídeos de YouTube también nos suelen pedir. Después tendríamos el tema del análisis de contratos, pólizas de seguro, en las cuales hay una frase que puede tener varias interpretaciones o una única interpretación. Y si en el caso de que tenga varias interpretaciones, podríamos llegar a determinar cuál es la más probable, teniendo en cuenta el contexto de ese documento. Importante no únicamente analizar una frase aislada, sino que es analizar todo el documento. Después también tendríamos el tema del análisis del lenguaje judicial, en el cual entraría el análisis de los diferentes participantes, desde el testigo, que está siendo interrogado, los policías que lo están interrogando, el juez, los distintos abogados, la fiscalía e incluso, muy interesante y que muy pocas personas piensan, el intérprete. Cómo realiza la interpretación el intérprete, no únicamente analizando si está traduciendo bien, ¿no? Si realmente está pasando de una lengua a la otra, sino incluso si el modo en el que lo está interpretando puede de algún modo modificar la percepción que está teniendo de esta persona. ¿De acuerdo? Y eso puede provocar algún tipo de influencia en la decisión que ha tomado el juez o el jurado. Por lo tanto, como puedes ver, es muy amplio y el perito debe especializarse en algunos de los ámbitos. No puede especializarse en todos los ámbitos, ya que ella, como puedes observar, es amplio, muy amplio. Estaba leyendo, Sheila, que tenés un laboratorio de lingüística forense con un equipo de profesionales y mi curiosidad es sobre cuántos idiomas pueden trabajar. Lo ideal es que se trabaje sobre el idioma del cual eres nativo, ¿de acuerdo? Del cual eres hablante nativo. Esto es lo que recomienda la Asociación Internacional de Lingüistas Forenses. Tienes que ser nativo o casi nativo, lo que se llama native-like, ¿de acuerdo? Tienes un conocimiento más que experto, has vivido allí, has estudiado una filología de ese idioma, pero tienes que no solo con la filología, sino que tienes que tener ciertos colaboradores, por ejemplo, tenemos convenios con México, con Chile, en el que tenemos expertos con los cuales contactamos en el caso de que nos requieran una pericial pues, de cierto lugar para facilitar y para además profundizar en ese conocimiento que es tan importante en nuestro trabajo. Por ejemplo, justamente hablando del vocabulario, yo estuve hace poco en España, en el 2018, en octubre, fue por un congreso, estuve viajando así en distintas ciudades y el vocabulario que utilizan por ahí en Madrid no es el mismo que utilizan en Segovia. Hay, digamos, como un localismo del vocabulario, por lo menos acá en Argentina. ¿Eso se contempla? ¿Se podría identificar la persona a qué región pertenece? Sí, por supuesto, es muy importante los localismos y sobre todo suelen ser de las cosas más cotidianas. Estos suelen ser lo que nos da más pistas.
Por ejemplo, hubo un secuestro aquí en España, hablando justamente de España, el secuestro de Anabel Segura, que los secuestradores hicieron una llamada y no se identificó la localización desde donde se hacía la llamada por la voz de los secuestradores, sino por la voz de un niño que andaba por allí y dijo un cierto vocablo, y justamente se pudo detectar de que esa palabra era de una cierta región, de un cierto sitio muy concreto. Y así pudieron localizar en ese momento la llamada. Por lo tanto, a veces no solo escuchamos a los malos, sino también lo que pasa alrededor de ellos. Claro, claro, también la periferia. Interesante. Y bueno, la verdad que me quedó que no sabría bien cómo es que lo toman ustedes. En algún momento te escuché hablar de acústica forense. No sé si la acústica forense se toma como un documento del cual interesa lo que está grabado, o la acústica forense, digamos, como identificación de la voz. Eso es lo que no me quedó muy claro. La acústica forense sería el análisis mediante herramientas informáticas de la voz. Es decir, tú pones la voz y seguro que a todos vosotros os suenan estos gráficos de rayas, ¿no? Cuando pones una música, ¿no? Que empiezan a ampliarse y tal. Pues digamos que sería un análisis experto, ¿no? De este tipo de, vamos a decirlo así, es entre comillas, de este tipo de gráficos. En ellos lo que se puede ver es cómo resuena nuestra voz. Por lo tanto, nuestra voz va a depender de cómo, por ejemplo, vibran nuestras cuerdas vocales, los movimientos, eso sería un parámetro, cuántas veces vibran por segundo nuestras cuerdas vocales. Esto nos dará pistas sobre la edad, sobre el sexo y además sobre el hablante directamente. Y además es un parámetro que no se puede modificar. Tú no puedes modificar de forma consciente o inconsciente tu voz, ¿sí? No puedes saber cuántas veces vibran tus cuerdas vocales. Después también va a depender de tu cavidad, es decir, cómo resuena en tu boca, dónde posicionas la lengua. Todo esto lo vamos a poder ver en ese gráfico. Si la pones más arriba, más abajo, la sacas más, redondeas más los labios, menos, etc. Por eso también, por ejemplo, la voz de una misma persona se puede ver modificada si ha tomado algún tipo de estupefaciente. Obviamente una persona, seguro que a todos tenemos en mente, ¿no? El típico amigo, un sábado por la noche, que empieza a hablar de forma distinta después de tomar unas bebidas de más, ¿no? ¿Por qué sucede que la voz se ve modificada? Pues justamente porque seguramente que relaja la lengua, ¿no? Cierra más la boca y por lo tanto resuena de forma distinta. Si comparáramos los gráficos de la voz, veríamos que son distintos. No obstante, todavía tendríamos parámetros que son estables y que por tanto podrían permitir identificar ese hablante. La información que sale de la pericia de su expertise es enorme, por lo que veo, es muy amplia. Y entonces esto me da a entender que, bueno, lo que es identificación de la voz mediante software, la utilización de software que ofrece estos gráficos comparativos en forma biométrica, digamos, Efectivamente. como no sé en el caso de lo que es la lingüística misma de la escritura. No sé si hay un software también específico para establecer, como me dijiste vos, plagio, para establecer coincidencias. Hay herramientas que nos sirven, pero tanto en el caso de la voz como en el caso del texto, las herramientas simplemente son eso, herramientas que nos sirven al lingüista para realizar nuestros análisis. Pero en todo análisis siempre debe haber la parte automática, digamos, o cuantitativa, que sería mediante estas herramientas, pero también habría la parte cualitativa, es decir, la percepción más del experto. Por ejemplo, en una pericial de voz, para acabar de completar estos datos biométricos que estábamos diciendo mediante este software, lo que haremos también como lingüistas será analizar, por ejemplo, si esta persona es coherente con el dialecto que está utilizando. Es decir, los vocablos que utiliza, la forma en que está construyendo esas frases, ¿son coherentes? ¿O hay algún tipo de modificación y eso nos puede hacer pensar que esta persona está intentando imitar el acento de otra región? ¿De acuerdo? Si tenemos, por ejemplo, un sospechoso, compararemos, por ejemplo, las estrategias lingüísticas que utiliza. Esto, por ejemplo, esta muletilla, pues, por ejemplo, sería muy catalana, ¿sí? Porque normalmente la gente hace o a, otra eso, ¿no? Pero esta ¿ves que es abierta, una distinta a la Pues diríamos que estos serían anotaciones que nosotros también haríamos. Miraríamos, por ejemplo, las muletillas que utiliza. ¿Son las mismas muletillas? No únicamente son las mismas, sino si las colocan en el mismo lugar, si la duración es la misma, etcétera. Por eso también es muy importante
el análisis cualitativo. ¿De acuerdo? No se trata Claro. solo de ponerlo en un software, porque además los softwares también se pueden equivocar o se pueden malinterpretar y también tienen serias limitaciones. Muchas veces, sobre todo los programas de reconocimiento automático, que se suelen conocer, sobre todo son los utilizados por las fuerzas policiales aquí en España, tienen serias limitaciones en el sentido de que, por ejemplo, necesitan muestras muy limpias, por ejemplo, que no haya ruido o que tengan una Claro. cierta duración. Claro, en el mundo forense estaremos todos de acuerdo de que las muestras suelen ser muy cortas y de calidad fatal. ¿Sí? No tienen mucha calidad, pues porque hay ruidos de fondo, porque hay alguien chillando, porque hay ruidos de coche, porque hay un aire acondicionado, y esto muchas veces impide la pericial con el programa de reconocimiento automático. Clarísimo. Por lo tanto, es muy Eh, importante el tema de la cualitativa. En el caso del texto, pues como te puedes imaginar, y todos los que sois profesores pensaréis en un programa de antiplagio. Sí, la mayoría de claro, nosotros, la universidad incluso ya integra en las plataformas el programa antiplagio. Pero en este caso, de nuevo, también tiene limitaciones. Hay muchas estrategias del plagiario, como por ejemplo un cambio de idioma, un parafraseo muy bien hecho, fuentes que incluso no están en internet o que todavía no pueden recolectar, porque por ejemplo son trabajos anteriores en esa universidad o de otra universidad que no están online, etcétera. claro. Por tanto, debe ser el experto el que determine, por ejemplo, si eso es un plagio o incluso si no forma parte de la escritura, ha sido un párrafo apropiado, ¿no? Y copiado dentro del escrito, que a lo mejor sí que hay párrafos que ha escrito ese estudiante. Por lo tanto, tendríamos que ver si hay distintos estilos y por lo tanto se observan distintas manos en el trabajo. Claro. Sheila, no sabes lo importante que es lo que acabas de decir, porque los profesionales de alguna manera sienten algún temor y se sienten amenazados por la tecnología. ¿M? Estos software, estos nuevos dispositivos, las nuevas tecnologías que vienen a dar una especie de conclusión o dictamen con respecto a cotejos, eh, comparaciones o compulsas de distintas cosas, de Uh huellas -huh. dactilares, de identificación de faciales, la geometría del iris. Entonces el perito siente que todo esto puede llegar a desplazarlo el día de mañana y que la máquina por sí sola. Pero bien vos manifestás que es necesaria la intervención del perito más allá de los resultados que ofrecen estos nuevos software o estas nuevas tecnologías. Por supuesto, creo que las tecnologías siempre son bienvenidas porque nos ayudan muchísimo a facilitarnos nuestro trabajo, sobre todo a la hora de realizar análisis más cuantitativos, ¿no? de contar, y obviamente también aportan cierto rigor. Pero en el caso de las ciencias forenses ya en general diría que es sumamente importante, por no decir imprescindible, la mano del experto para conocer efectivamente si esa conclusión a la que está llegando la máquina, que no debe ser la conclusión del dictamen, es realmente fiable o no, puesto que pueden haber muchísimas variables que pueden llevar a cabo o que pueden conducir a esa conclusión, como por ejemplo las muestras con las que tú estás nutriendo el software. Es decir, al final la máquina no deja de ser una herramienta que está nutrida por un humano, y como está nutrida por un humano puede estar de algún modo también, en cierto modo, sesgada. Por lo tanto, tenemos que saber explicar por qué se obtienen esos resultados y si esos resultados son coherentes con la casuística forense que tenemos delante. Clarísimo, y claro, como todo hoy, como toda tecnología, y lo hemos visto, no hay tecnología que no sea hoy por hoy inviolable. De alguna manera hemos visto cómo se han manipulado distintos instrumentos tecnológicos que de alguna manera hay que argumentar esos resultados que arrojaron, sin duda. Bueno, increíblemente esta primer parte del programa ya está terminando, pero tenía una pregunta que me parece que es muy de esta época. Resulta ser que en mi caso tengo dos chicos chiquitos que se conectan muchísimo, si no es con la Play, miran muchos tutoriales del YouTube. E inevitablemente hay una transferencia con el tema de las palabras, de las cuales, en el caso de los argentinos, empiezan a utilizar palabras españolas, ¿no? Por ejemplo, lo he escuchado a mi hijo decir chaval, tío, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando
este localismo que sucedía solamente en una región, ahora ya se empiezan a incorporar, ni hablar con las terminologías o palabras mexicanas. Eso se tiene en cuenta, se estudia. Me imagino que esto es una carrera que hay que actualizarse en forma permanente. Sí, efectivamente, la globalización nos está haciendo un flaco favor a los lingüistas forenses, pero tal y como nos dificulta, en cierto modo, el trabajo, como tú dices, ¿no? Porque hay una cierta contaminación lingüística de esos vocablos, sí que es verdad que también nos puede dar pistas, porque nos puede dar pistas, por ejemplo, sobre la edad. Es decir, quién se está influenciando más de esos vocablos, cuando vemos ciertos vocablos aislados, particulares, en un texto o en una grabación, pero que tienen una estructura, sobre todo sintáctica, propia, una fonética, la forma de pronunciar las palabras e incluso de escribirlas de otro lugar. Por lo tanto, aquí tendremos un patrón común geolectal, pero con cierta influencia de vocablos, sobre todo, normalmente no se calcan estructuras sintácticas, de otro lugar. Esto nos dará pistas sobre, por ejemplo, la edad, los gustos, incluso las preferencias que puede tener esta persona, o si mantiene comunicaciones estables con otro país. Esto, por ejemplo, con el tema narcos nos viene fantástico. Claro, claro, sin duda, sin duda. Bueno, clarísimo, y la verdad que me quedó, de alguna manera pude entender aquellas dudas que creo que tenemos todos profesionales que no nos especializamos en la lingüística forense, y fuiste muy clara. Bueno, de esta manera, doctora Sheila Queralt nos acompañó en esta primera parte del programa, es doctora en ciencia del lenguaje, docente universitaria y perito en lingüística forense. Mira, en esta última parte del programa, Sheila, nosotros le ofrecemos al invitado que, bueno, si se pueden contactar las personas que en este momento nos van a ver o nos están viendo, bueno, un correo, un Instagram, un lugar de contacto, dado que nos miran empresas, estudios jurídicos y pueden interesarse en el trabajo que realizás. Sí, mira, la forma de contacto con el laboratorio SQ Lingüistas Forenses sería a través de correo electrónico, laboratorio SQ, sq.linguistasforenses@gmail.com. Y si no, a través de las redes sociales, yo estoy en Twitter, en Instagram, buscáis Sheila Queralt y ahí me podréis encontrar y estaré encantadísima de poderos atender. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera, Sheila, nos despedimos y bueno, te vamos a convocar, a invitar a un próximo programa para poder seguir desarrollando. Nos resulta apasionante y muy interesado tu trabajo. Por tal motivo, bueno, planificamos un segundo programa. Te doy las gracias y de esta manera nos despedimos de un nuevo programa de Escena del Crimen y nos vemos en el próximo, nuevamente con la doctora Sheila Queralt. Muchas gracias. Somos Canal 22.